Bien, en esta clase vamos a chequear cómo resolver este problema que se muestra aquí en esta diapositiva. Vamos a ver algunos problemas en realidad, ¿no? Este es el primer problema que vamos a revisar. Ya. Eh, bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un ejercicio en donde nos dicen que determinemos la resistencia que hay entre dos terminales, el terminal A y B, y la corriente I, es decir, la corriente que sale de la fuente de 100 voltios y circula por esta resistencia de 13 ohmios, ¿ya? En este circuito. Entonces, bien, cuando uno desea calcular una corriente como esta, ¿no? Una corriente que está saliendo de la fuente en este tipo de circuitos, ¿ya? Lo que normalmente uno piensa hacer para resolver, ¿ya? Para calcular la corriente, es encontrar una resistencia equivalente, ¿no? Encontrar una resistencia equivalente que reemplace a todas estas resistencias que están aquí, ¿ya? Eh, o sea, en otras palabras, lo que uno piensa siempre en hacer es encontrar una resistencia equivalente para todas estas resistencias que la fuente está viendo, se dice, ¿no? Que la fuente mira. La fuente es la que entrega la corriente que se muestra ahí en el gráfico del circuito. Y la fuente está viendo esta resistencia entre sus terminales, entre el terminal A y B, ya, de la fuente. Esta fuente ve esta resistencia, todo esto que está aquí, ya. Justamente eso es lo que significa este símbolo, ya esta flechita, sí o no, apuntando hacia como la derecha, significa, cuando ustedes lo vean, significa eso, ¿no? Se dice la impedancia normalmente dicen, ¿no? Pero como estamos con corriente continua, esto es resistencia. Entonces aquí sería la resistencia que ve la fuente hacia el lado derecho de ella, ¿no? Esa resistencia viene a ser la resistencia entre los terminales A y B. Ya, entonces, si nosotros queremos calcular la corriente I, el primer paso sería determinar la resistencia de toda esta cosa que está acá del circuito, ¿no? Y luego yo podría aplicar la ley de Ohm, en donde diría que la corriente es igual al voltaje. ¿El voltaje cuánto es? El voltaje de la fuente, 100 voltios, dividido para la resistencia entre A y B, ¿ya? Y podría, con esa ecuación, calcular la corriente de la fuente. Pero yo en este momento no tengo la resistencia. Eso es justamente algo que me piden calcular, la resistencia entre A y B. Bien, entonces, bueno, nosotros aquí tenemos este arreglo de resistencia, esta forma de conectar estas resistencias. Fíjense cómo es medio raro, ¿no? Aquí nosotros no tenemos conexión paralelo, ¿ya? Esto no es una conexión paralelo, esto no es una conexión serie tampoco. Entonces nosotros vimos en la clase anterior, vimos lo que eran las conexiones eh, triángulo y estrella, ¿ya? Y este problema se resuelve eh, reduciendo, en este caso aquí lo que tenemos es una conexión triángulo, reduciendo esta conexión triángulo a estrella, primeramente, y luego con el nuevo circuito que nos queda, utilizando las equivalencias de resistencia serie y paralelo, ya, en ese nuevo circuito que nos queda, determinar una resistencia equivalente para todo esto que está aquí. Ya, eso lo vamos a hacer ahorita. Bien, entonces, yo voy a hacer el primer paso. Bueno, dejemos nomás estas anotaciones porque pueden servir. El primer paso está indicado acá. Ya, fíjense en esta flechita así indica que yo paso de este circuito que está aquí a acá, ¿no? Este es mi primer paso del análisis. Entonces yo voy y empiezo a analizar el circuito y lo primero que yo hago,
¿ya? Si ustedes se dan cuenta, lo primero que yo hago es convertir la conexión triángulo, que es la de 24, la resistencia de 24 ohmios, 20 ohmios y 10 ohmios, en una conexión estrella. Aquí están R1, R3 y R2, ¿no? Estoy usando los mismos terminales de conexión, ya, sino que estoy transformando la conexión triángulo de 24, 20 y 10 ohmios en una conexión estrella, ¿ya? Entonces, si ustedes, si ustedes revisan el material de la clase anterior, recordarán que nosotros hicimos o sacamos, o bueno, pusimos unas fórmulas, unas ecuaciones en donde se podía saber, por ejemplo, cuánto valía la resistencia R1, la R2 y la R3 al hacer una transformación de triángulo a estrella, ¿no? O sea, yo paso, aquí está la RC, la RA y la RB, que es la conexión triángulo. Y yo paso esas tres resistencias a una conexión estrella, o sea, R1, R2 y R3. Ya, a esa clase de conexión yo las paso, o sea, desaparezco esta y desaparezco esta y me quedo con la conexión estrella. En ese caso, la R1 va a valer lo que está aquí, que es función de las resistencias que están en triángulo. Miren, de la RB, de la RC, de la RA. Ya, la R2 va a valer esto que está acá. Ahí está la ecuación para calcular la R2. Y la R3 va a valer esta ecuación que está acá. ¿Ya? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros acá, ¿no? Fíjense cómo se está transformando de una conexión triángulo a una conexión estrella. Aquí está la R1, la R2 y la R3. ¿Por qué será que nosotros hacemos eso? ¿Por qué será que nosotros buscamos hacer algo así? ¿Por qué será que tratamos de evitar seguir con la conexión triángulo y pasarnos a una conexión estrella? Entonces, piensen eso unos 15 segundos, por favor. Bien, normalmente lo que uno hace o lo que uno busca hacer es hacer más simple el circuito, ¿no? Por eso uno llega y si ve por ahí una conexión paralelo, reduce la cantidad de elementos que están en la conexión paralelo a un solo elemento, ¿no? Sacando la resistencia equivalente. Si tiene varios elementos conectados en serie, también reduce esa cantidad de elementos, esas resistencias conectadas en serie a una sola, que es la resistencia equivalente serie. Ya, acá es la misma cosa, el mismo tipo de análisis y se trata de conseguir lo mismo. Yo tenía una conexión triángulo, convierto a estrella esa conexión triángulo, ya. Lo hago porque si ustedes se dan cuenta, cuando yo hago esa cuestión, yo lo que obtengo es aquí una conexión serie. La conexión serie se puede simplificar. Yo puedo de esas dos resistencias obtener una sola que sería la resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener una resistencia equivalente, llamémosle uno. ¿Sí ven? Y por abajo, por el lado de acá abajo, yo veo claramente que aquí, yo voy a tener una resistencia también serie, ¿ya? Pongámosle con otro color acá. Acá también tendré una resistencia serie, ¿sí ven? ¿Ya? Entonces yo pudiera tener ahí dos resistencias equivalentes, pongámosle, no sé cómo le están llamando aquí en las diapositivas, pero yo por el momento les voy a llamar REQ 3 a esta de acá, y a la verde le voy a poner el nombre REQ2, ¿ya? Y incluso yo más adelante voy a poder simplificar más todavía esto,
¿Por qué? Porque fíjense que la REQ2 y la REQ3 están en paralelo. Están en paralelo. ¿Ya? La REQ, la REQ2 está en serie. Tiene dos resistencias en serie, perdón. La REQ3 también tiene dos resistencias en serie. O proviene de dos resistencias en serie. Y finalmente, esas dos, la RQ2 y la RQ3, quedan en paralelo, ¿no? Entonces yo pudiera sacar una resistencia equivalente ahí paralelo, adicional. Y esa resistencia equivalente paralelo, adicional, me va a quedar en serie con la REQ1. Y al final yo solo voy a tener una sola resistencia para todo esto que está aquí. Y voy a poder decir que esa resistencia que calculé es la resistencia entre A y B, que es la que yo necesito para determinar la corriente. Sería 100 dividido para esa resistencia B y calculo la corriente. ¿Ya? Bien, entonces, eh, aquí están calculando, en esta diapositiva yo puedo ver que están calculando la R1, la R2 y la R3. ¿Cuáles son esa R1, esa R2 y esa R3? Son estas que están aquí, ¿no? Aquí está R1, aquí está R2 y aquí está R3. Ya, R1, R2 y R3. Voy a hacerle un zoom para que puedan observar mejor. Ahí se ve clarito, R1, R2 y R3, ¿no? Y aquí en la diapositiva las están calculando. R1, de acuerdo a la fórmula, vamos viendo la fórmula, dice que es RB por RC. R1 es igual a RB por RC, lo que rodea a R1, dividido para la suma de todas las resistencias que están en triángulo, es decir, RA más RB más RC. ¿Ya? Entonces, R1 va a ser igual a 24 por 20. R1 es la que está aquí. Aquí hay una resistencia, como se puede ver acá, esta de aquí. Esa está rodeada por 24 y 20 ohmios, o sea, sería 24 por 20 dividido para 24 más 20 más 10. Y eso me da 8,9 ohmios. Luego, R2. ¿R2 cuál es? R2 es la que está acá. ¿Cuál rodea R2? Rodea la resistencia de 20 y de 10 ohmios. Entonces sería 20 por 10 dividido para 24 más 20 más 10. Y eso me da 3,7 ohmios. Y R3 es la de acá, está rodeada por la resistencia de 24 y por la resistencia de 10 ohmios. Entonces sería 24 por 10 dividido para 24 más 20 más 10 y eso es igual a 4,4 ohmios. ¿Ya? Bien, entonces ahí están. Hemos calculado R1, R2 y R3. ¿Ok? Necesitamos ahora identificar cuánto es REQ1, cuánto es REQ2 y cuánto es REQ3, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en el siguiente paso. Aquí está REQ1, sería esto que está aquí. Entonces, aquí está, ¿no? Esto de aquí es REQ1, yo le llamé así, REQ1, ¿ya? Al de acá le llamé REQ2 y al acá le llamé a esto que está aquí, a esto que está aquí le llamé REQ3. Ya, entonces, aquí están calculando, ¿no? Este es REQ1, aquí está REQ2 y acá está REQ3. Ahí están, ¿no? Ahí están calculadas las tres resistencias equivalentes, ¿ya? Y
¿Cuánto me dan? Pues me da la una 38,9 ohmios, la otra 53,7 ohmios y la tercera, la RQ3, me da 17,4 ohmios. Entonces, el circuito de aquí se convierte, aquí está esta flechita que significa eso, se convierte en el circuito que está acá, ¿ya? En donde yo tengo la RQ1 arriba, que vale, este, bueno, aquí me han puesto 17,4 ohmios, perdón, aquí yo le he colocado mal, aquí hay un error. Esta de aquí no es la R, a ver, vamos corrigiendo esto. Esta de acá es la RQ1, perdón. Esta de acá arriba es la RQ2 y la de acá es la RQ3, ¿ya? Entonces, así es como sería, ¿no? Ya la RQ1 da 17,4 ohmios, la REQ2 da 38,9 ohmios y la REQ3 da 53,7 ohmios y así queda el circuito equivalente, ¿no? Fíjense cómo la REQ2 y la REQ3 están en paralelo. Yo pudiera aquí incluso simplificar más esto todavía. Entonces yo aquí, estas dos me quedan en paralelo. Cuando tenemos dos resistencias conectadas en paralelo, yo puedo hacer una simplificación, ¿no? O sea, convertir estas dos resistencias en una sola, es decir, hallar la resistencia equivalente paralelo. ¿Cómo es la ecuación cuando se tienen dos resistencias en paralelo? Recuerden, ¿no? Se multiplican las resistencias y luego se las suman. Esto es cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Y luego las sumamos, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuánto nos da eso? No sabemos, ¿no? Pero fíjense, acá se está colocando esa ecuación, ¿no? Como ustedes pueden ver, es la misma, ¿ya? Entonces vamos a ver, calculemos esto de aquí, cuánto nos da. Veamos cuánto da. Vamos viendo, yo lo voy a hacer acá. Sería 38,9 multiplicado por 53,7. Y esto de aquí dividido para esas dos cosas sumadas, que serían las dos de aquí, 38,9 más 53,7, más 53,7. Veamos cuánto me da eso. Eso da 22,56 ohmios aproximadamente. Entonces esto de acá da 22,56 ohmios aproximadamente. Es decir, que esto de aquí es 22,56 ohmios aproximadamente, ¿no? Si yo le sumo a esos 22,56 ohmios, la resistencia de 17,4 ohmios que está acá arriba, ya que va a quedar en serie, ¿ok? Me va a dar 39,96 ohmios. Y esta 39,96 ohmios es la resistencia que queda entre el terminal A y el terminal B del circuito, ¿ya? O sea, es la resistencia AB. Es la resistencia que la fuente ve entre sus terminales A y B. Bien, ahí está resuelto entonces la pregunta que me decía cuánto vale la resistencia AB. Y ahora la segunda parte de este problema era calcular la corriente I, la corriente que arroja la fuente. Y esa corriente va a ser igual al voltaje de la fuente dividido por la resistencia que ve la fuente. Esa resistencia es de 39,96 ohmios. Y eso me da 2,5 amperios, ¿no? 100 voltios dividido para 39,96 ohmios da 2,5 amperios. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Muy bien.
Bien, aquí nosotros tenemos otro problema. Nos dice que encontremos la corriente IS en el siguiente circuito, ¿no? Este problema es bastante parecido al problema anterior, ¿ya? Es un problema muy parecido al problema anterior. eh, por eso yo voy a ir ahora más rápido, ¿no? Lo primero que yo haría aquí es transformar esto de aquí en las resistencias equivalentes en estrella, ¿no? En Y. Ahí están. Entonces, R1, R2 y R3. ¿Ya? Las de aquí se van. Ya no van a ver porque hice una transformación de triángulo a estrella. ¿Ok? Entonces, estas desaparecen y me queda la conexión estrella. ¿Ya? Y asimismo, pues, yo luego me quedaría con esta resistencia R2 que me queda en conexión serie con la de acá, con la de más abajo, la de 4 kiloohmios. Y por el otro lado tendría a esta resistencia R3 que me queda conectada en serie con la resistencia de 9 kiloohmios. ¿Ya? Y la R1 queda solita arriba, ¿no? No hay nada más ahí. Me queda pues en serie con la fuente de 12 voltios, la R1. ¿Ya? Bien, entonces yo podría utilizar las fórmulas para calcularla. Bien, vamos a hacer eso rapidito. ¿Cómo sería la ecuación entonces para calcular? Ya borré las anotaciones, perdón. Para calcular estas resistencias, ¿no? Entonces, ahí estaba y ahí estaba. Ya, entonces, esta era uno, si no recuerdo mal, la de acá era R2 y la de acá era R3. Ya. Entonces, R1, ¿cómo la calculo a la R1? R1 sería igual a los 12 kiloohmios, ¿ya? 12 kiloohmios que multiplican a los 18 kiloohmios dividido para la suma de las tres resistencias, 12K más 6K más 18K. ¿Ya? Aquí vamos a tener un valor, ¿no? Vamos con la R2. ¿Cómo queda la ecuación de R2? R2, aprovechar mejor el espacio porque no tengo mucho espacio. La R2 va a ser igual a la multiplicación de las resistencias que le rodean, dividido para la suma de todas las resistencias. O sea, 12K por 6K. Les voy a poner eso aquí. Sería 12K por 6K dividido para la suma de las tres resistencias, que es 12K más 6K más 18K. Ahí está. Y la R3, ¿cuáles son las resistencias que rodean a R3? Son la de 18K y la de 6K, ¿no? Son esta y esta. Entonces, la R3 me quedaría 18K que multiplica a 6K dividido para 18K más 6K más 12K. ¿Ya? Bien, entonces yo tengo aquí sería 12 por 18. Vamos viendo eso. Sería 12 que multiplica a 18. Me da 216K. 216K cuadrado, porque me queda el cuadrado, ¿no? K por K es K cuadrado, dividido para 12K más 6K más 18K serían 36, ¿no? Abajo me queda 36K, se va el K con el K y me queda 216 dividido para 36, 216 dividido para 36 y eso dice que es 6K. Entonces aquí esto da 6 kiloohmios, 6K. Por acá abajo tenemos 12 por 6, serían 60, 12, 72, 72K al cuadrado dividido para 36K.
También se va acá con K. Y sería 36 dividido para 72. Veamos cuánto da eso. O perdón, 72 dividido para 36. Para 36 me da 2. Esto de aquí da 2. Perdón. Da 2K. Esto de aquí da 2K. Y por acá abajo tenemos 18 por 6, serían 60, 6 por 8, 48, 108, ¿no? Serían 108K cuadrado dividido para 36K. Se va la K con el K al cuadrado y me queda 108 dividido para 36. 108 dividido para 36, eso da 3K. Entonces acá tengo que tenemos 3K, ¿ya? Eso es el resultado. Entonces tengo 6K, tengo 2K y tengo 3K. Eso es lo que valen R1, R2 y R3 respectivamente. Entonces ahora debo a simplificar más todavía mi circuito. Aquí está la R1 queda solita en serie. Acá sí puedo hacer más simplificación todavía. Tengo R2 y 4 kiloohmios. Puedo sacar una resistencia equivalente entre estas dos, porque están conectadas en serie. Y R3 y 9 kiloohmios puedo hacer una resistencia equivalente serie, ¿no? También en esta rama del circuito. Ya, las resistencias de 12, 6 y 18K desaparecieron, ¿no? Ya no las tenemos. Ahora lo que tenemos es R1, R2 y R3. Bien, voy a obtener esas resistencias de aquí. Voy a obtener la resistencia que yo tengo aquí y también la otra resistencia que yo tengo acá. ¿Ya? Voy a obtener esas resistencias. Entonces, con color verde le voy a anotar aquí. Ya, me quedaría R2 más 4K. ¿Cuánto es eso? R2 más 4K. R2 vale 2 más 4 sería 6K, 6 kiloohmios. Y la otra resistencia sería R3 más 9K. Y eso sería R3, ¿dónde está? Es 3K más 9K, serían 12K. Ya, entonces tengo estas dos resistencias de aquí, ¿ya? Nuevas. Entonces mi circuito equivalente, ya, mi circuito equivalente con todos los cálculos que he hecho me va a quedar así. Aquí está la fuente, más menos 12 voltios. Viene una resistencia, que es la R1, ya, y por un lado está la resistencia aquí, que acabo de calcularla, que da, la una da 6K, 6K, y la otra da 12K, ya. Y aquí esto está conectado en paralelo, quedaría así el circuito. La R1, ¿cuánto vale la R1? Vale 6K, 6K, ¿no? Entonces, yo puedo simplificar esto más todavía. Voy a tomar aquí, me doy cuenta que aquí tengo estas dos en paralelo, ¿ya? Puedo calcular una resistencia ahí equivalente en paralelo y esa resistencia equivalente paralelo me va a quedar en serie con la R1 que está acá arriba de 6K. Y yo puedo calcular esa resistencia equivalente total que voy a tener aquí y luego, usando la ley de Ohm, determinar la corriente, ¿no? Con el voltaje que tengo aquí de 12 voltios. Esa corriente es la corriente IS, que es la corriente que me interesa calcular. La corriente que viene por aquí se llama corriente IS y es la corriente que me interesa calcular. Entonces, la corriente IS va a ser igual a los 6 kiloohmios de la R1 más, ¿ya? A ver, perdón, estoy haciendo mal aquí. Vamos a borrar esto. La corriente IS, de acuerdo a la ley de Ohm,
es igual al voltaje de la fuente dividido para la resistencia equivalente total, ¿no? O sea, la resistencia que hay de aquí para acá, ¿ya? A esa llamémosle resistencia equivalente total, T de total, ¿ya? Entonces, pongámosle REQT, ¿ya? Entonces, el voltaje es 12 voltios y la resistencia equivalente total, ¿cuánto vale? Serían, serían 6 kiloohmios, serían los 6 kiloohmios que están aquí, más la resistencia equivalente paralelo que está acá. Voy a anotar eso aquí. Entonces serían 6 kiloohmios más la resistencia equivalente total, que sería 6K por 12K dividido para 6K más 12K. Y eso es igual, acá tenemos 12 voltios, y eso es igual a, veamos, ¿no? A ver, esto de aquí, ya, esto que está aquí, todo esto que está aquí, ¿cuánto me da? Voy a ponerle aquí, no voy a anotarle aquí cuánto da eso. Vamos viendo. Serían 6 por 12, 12 dividido para 6 más 12, ¿no? 6 más 12, eso me da 4K. Bien, entonces esto de aquí dice que da 4K. El cálculo me dio 4K más 6K. Entonces aquí lo que voy a tener sería 12 voltios dividido para 6 más 4 serían 10K. ¿Ya? Para 10.000 ohmios o 10 por 10 a la 3 ohmios. ¿Ya? Entonces ahorita ya voy a hacer el cálculo. Recuerden que esto es un prefijo, la K es un prefijo que vale 10 a la 3, ¿no? ¿Ya? Entonces, ojo con eso, cuidado, van a dividir 12 para 10, no, no les va a dar bien. Sería 12 dividido para 10 por 1000, o sea, 10.000, 12 dividido para 10.000, 12 voltios dividido para 10.000 ohmios. Y eso me daría 12 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces ya en amperios, veamos cuánto me queda. 12 dividido para 10.000. 12 dividido para 10.000 me da 0. Perdón, me da 0.0012 amperios. Y esos 0.012 amperios, yo les he dicho, no es bueno dejarlos así. En electrónica y en electricidad es muy común usar prefijos. Entonces, no dejo 0.0012 amperios, sino que lo convierto a miliamperios. Es un número pequeño que lo puedo convertir a miliamperios y esto en miliamperios me va a quedar 1.2 miliamperios. Y esa es la respuesta. ¿Ya? 1.2 miliamperios es la corriente que entrega la fuente a este circuito. ¿Ya? 1.2 miliamperios. ¿Ok? Entonces, yo que he hecho en este problema tenía una conexión inicialmente triángulo que la convertí en estrella. Aquí están los cálculos de las resistencias equivalentes en estrella, R1, R2 y R3. Nosotros hemos usado las fórmulas ya que tenemos en las diapositivas para calcular R1, R2 y R3. Y aquí están. R1 da 6K, R2 2K y R3 3K. Luego veo que R2, perdón, veo que R2 y queda en serie, perdón, con una resistencia de 4 kiloohmios y R3 queda en serie con una resistencia de 9 kiloohmios. Entonces hago la simplificación, ¿no? Obtengo resistencias equivalentes series aquí y acá, ¿ya? Y esas resistencias equivalentes series me dieron la una 6K y la otra me dieron 12K. Aquí están, 6K y 12K. Aquí está el circuito equivalente, ya como me va quedando. Me queda con la R1 arriba y esa R1 está conectada con dos resistencias que están en paralelo, 6K y 12K.
yo obtengo una resistencia equivalente paralelo aquí entre estas dos y esa resistencia me queda en serie con la R1, ¿ya? Y entonces ahí ya puedo aplicar la ley de Ohm si quiero calcular la corriente que entrega la fuente, que se llama la corriente IS. Entonces aquí está establecida la ley de Ohm. Fíjense, el voltaje es 12 voltios dividido para la resistencia equivalente total ya del circuito, que sería la R1 que vale 6K, más la resistencia equivalente paralelo entre 6K y 12K, ¿no? Que es esta que está acá. Y esa resistencia da 4 kiloohmios. 4 kiloohmios más 6 kiloohmios es 10 kiloohmios. Ya voy a hacer la división de 12 voltios con 10 kiloohmios, ¿no? Pero ojo, aquí está el prefijo, yo tengo que retirar el prefijo porque ya tengo unidades base, ¿no? Que es el voltaje. Y aquí yo tendría que poner ohmios, ¿no? Entonces sería 12 voltios dividido para 10.000 ohmios, no 10 kiloohmios, sino 10.000 ohmios, 10 por 10 a la 3. Y eso me va a quedar 0.0012 amperios. Ese es el resultado del problema. Es un número pequeño que hay que transformarlo a un prefijo, ¿no? Que haga la lectura más fácil, ¿no? Entonces, ya con el prefijo, la respuesta me queda 1.2 miliamperios. ¿Ok? O sea, 1.2 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Ok? Bien, así es como se resuelve este problema, que es muy similar al problema que resolvimos con anterioridad. Ya, me esperan un segundito. Bien. Ok, vamos a continuar. Revisemos otro problema. Aquí yo tengo este ejercicio de aquí. Bien, este ejercicio, en este problema me piden determinar el voltaje que yo tengo entre este punto de aquí y este punto que está acá. ¿Ya? No, ahora lo que tenemos es una fuente de corriente. Ya, la fuente de corriente lo que está entregando es una fuente constante de 1.5 amperios a este circuito. ¿Ya? Eso es lo que entrega. Entrega energía, ya como corriente, como quien dice, ¿no? Y esa energía pues entra aquí al circuito y se va repartiendo, ¿no? Entran corrientes, se dividen las corrientes y así es como le va llegando la energía a cada elemento del circuito. O sea, yo empiezo a ver que aparecen voltajes en los elementos, ¿no? Ese es el reflejo de la energía que está entrando, ¿ya? Este, bien, entonces me dicen que determine el voltaje VO, el voltaje VO, el voltaje de este punto y de este punto, entre esos dos puntos. Pongámosle un nombre a esos dos puntos, yo creo que es importante, pongámosle este nombre, a este punto de aquí pongámosle A y a este punto de aquí pongámosle B, ¿ya? Yo tengo aquí una corriente que circula, ¿ya? Esa corriente es de 1.5 amperios, ¿ya? Esa corriente de 1.5 amperios, una parte de esa corriente va a venir por acá y otra parte de ella se va a ir por allá, ¿no? Por la otra rama del circuito. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. Si la corriente, por ejemplo, que viene por aquí circulando, cuando llega a este nodo de aquí, eh, ¿será que la corriente va a venir para acá una parte y la otra va a venir para acá? Analicen eso. La pregunta es, si la corriente viene así, llega a este nodo, una parte se va a ir para arriba y la otra parte se va a ir para acá. Esa es la pregunta, piensen. Bien, si analizaron bien o si observaron bien el circuito, ustedes pueden ver que aquí hay un circuito abierto, ¿ya? O sea,
Aquí lo que nosotros tenemos es aire, prácticamente, ¿no? Es un material muy aislante por donde los electrones, pues es muy difícil que logren pasar. Entonces la corriente realmente no va a pasar por aquí. No va a lograr circular por esta rama que ustedes tienen aquí. No logra hacer eso la corriente. Por lo tanto, esta corriente no existe. No existe esta corriente de aquí. Es cero, porque la corriente no puede pasar por aquí porque esto está abierto. ¿Ya? Si ustedes mandan la corriente por acá, viene la corriente por la parte de aquí abajo, pasa por esta resistencia de un K y llega al nodo que está aquí, ¿qué va a pasar? Lo mismo, ¿no? Yo voy a tener que la corriente no puede pasar. Esta corriente que está aquí no va a poder pasar hacia acá porque aquí yo tengo un circuito abierto. O sea, en otras palabras, no va a haber corriente entre los terminales A y B. O sea, no hay paso de corriente por aquí, por esta rama. ¿Ya? No hay paso de corriente. Entonces, yo simplemente lo que voy a hacer ahorita es borrar las corrientes, ¿ya? Y dejo nomás las corrientes que sí existen, que sí van a circular, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a suceder en este circuito, ¿ya? Eh, eso, eso básicamente, ¿no? Eso es lo que sucede. Esencialmente eso es lo que sucede, ¿no? Y me están pidiendo determinar el voltaje entre este punto, perdón, el voltaje V sub cero, que es el voltaje de aquí a acá, ¿no? El voltaje V sub cero es el voltaje entre dos puntos, ¿ya? El voltaje V sub cero es igual al voltaje entre el punto A y el punto B, y esto tiene una fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan cuando está así establecido un voltaje con dos sufijos, aquí el sufijo A y el sufijo B, me están diciendo que este voltaje es el voltaje entre A menos el voltaje al punto B, ¿no? O sea, sería el voltaje A menos el voltaje B. Esto se llama la fórmula de la diferencia de voltaje, ¿no? Voltaje AB es igual a voltaje A menos el voltaje B. B sub A menos B sub B, ¿ya? Esto es, entonces, si yo calculo BA y si yo calculo BB, yo voy a poder solucionar el problema. Son estas dos cosas que yo tengo que calcular. Recuerden, ¿no? PA es el voltaje entre el punto A y tierra. Es el voltaje entre este punto y tierra. Ese es el voltaje A, ¿ya? Y el BB es el voltaje entre este punto de aquí, el voltaje en el punto B y tierra, ¿ya? Bien, ¿cómo yo calculo el voltaje A y cómo yo calculo el voltaje B? ¿Cómo será que podemos calcular esos dos voltajes? Bien, analicemos. Analicemos. A ver, algo que ustedes se tienen que dar cuenta. Este punto que está aquí, este punto, el punto A, ¿será que es el mismo punto que está acá? O sea, yo puedo llamar al punto que está acá. O sea, aquí hay una resistencia de 10 kiloohmios por la cual no hay corriente. Por aquí no hay corriente, la corriente es cero. La resistencia de 10 kiloohmios tiene en el un extremo el punto A y en el otro extremo no sabemos cómo se llama ese nodo, no le hemos puesto un nombre. Y yo les estoy proponiendo a ustedes que le llamemos A también, porque resulta que es el mismo punto A del otro extremo. ¿Por qué será que yo puedo hacer esa afirmación? ¿Por qué será que yo puedo decir que por esta resistencia por donde no hay circulación de corriente, el un extremo, el un terminal se llama A y yo les voy a decir a ustedes que el otro terminal también se va a llamar A? ¿Por qué será que yo puedo decir eso de ahí? Piensen unos segundos, por favor.
Bien, mi propuesta era llamar al extremo derecho de esta resistencia de 10 kiloohmios también A, porque yo sé que son el mismo punto. O sea, el izquierdo es el mismo punto que el derecho. El terminal a la izquierda de esta resistencia de 10 kiloohmios es el mismo terminal de la derecha de la resistencia de 10 kiloohmios. Y yo lo sé porque la corriente a través de esta resistencia es cero. Miren, se los voy a demostrar. Fíjense, vamos a poner así, ¿no? El voltaje en la resistencia de 10 kiloohmios, de 10K, el voltaje en la resistencia de 10K es igual al voltaje en el punto desconocido, no le he puesto nombre todavía, menos el voltaje en el nodo A. ¿Ya? Ese es el voltaje en la resistencia de 10 kiloohmios. ¿Ok? El voltaje en la resistencia de 10 kiloohmios, también, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia de 10 kiloohmios multiplicado por la resistencia de 10 kiloohmios. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la corriente? ¿Cuánto vale la corriente? Esta corriente de aquí, ¿cuánto vale? Vale cero. No hay circulación de corriente, eso lo mencioné yo, porque aquí está abierto el circuito. No hay circulación de corriente por la resistencia de 10 kilómetros porque esto está abierto. Entonces, si vale cero, ¿cuánto vale el voltaje en la resistencia de 10 kilómetros? ¿Cuánto vale? Vale también cero. Entonces, yo voy a reemplazar este cero de aquí, lo voy a reemplazar acá. ¿Y cómo me queda esta ecuación que está aquí? Me va a quedar así, ¿no? Me va a quedar cero es igual al voltaje que no sé cuál es, cómo se llama, menos el voltaje A. Despejo el voltaje A en esta ecuación y me va a quedar que el voltaje que no sé cómo se llama, resulta que ha sido el mismo voltaje A. Miren, ¿sí ven? Yo por eso inicialmente les dije a ustedes que mi propuesta era llamar a este nodo de aquí A también, porque yo me di cuenta que ese nodo tiene el mismo voltaje A, el mismo voltaje que está acá. Este nodo de aquí se llama BA también. ¿Sí ven? O sea, yo al de acá le voy a llamar A. A, ¿ya? Es el mismo A. Porque resulta que tiene el mismo voltaje. ¿Y por qué? Porque no hay corriente circulando. Si no hay corriente circulando, no hay caída de voltaje en la resistencia de 10 kiloohmios. Y eso quiere decir que este voltaje aquí como que se traslada acá, se mueve acá. Y este nodo se llama BA. ¿Ya? Yo lo he demostrado matemáticamente. ¿Ok? Por el lado derecho, también, de acuerdo, si yo hago el mismo análisis, voy a llegar a lo mismo. Este aquí se llama B. ¿Ya? Se llama B. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Si ustedes se dan cuenta, yo pudiera calcular, resulta que el voltaje B sub cero es el voltaje que hay entre este punto y este punto, el B sub cero. Es el voltaje que hay desde aquí hasta acá. ¿Ya? O sea, en otras palabras, yo pudiera redibujar mi circuito, ¿no? Voy a usar aquí este espacio para redibujarlo, ¿ya? Aquí abajo lo voy a redibujar. ¿Y cómo me quedaría mi circuito? Mi circuito me quedaría, aquí está la corriente de 1.5 amperios, vendría así, y mi circuito me quedaría algo así, ¿no? Así me quedaría mi circuito. Aquí está el nodo A, acá está el nodo B, aquí está la resistencia de 300 ohmios.
Acá está la otra resistencia de 300 ohmios. Por acá está la resistencia de 200 ohmios. Y acá está la resistencia de 1 kilo ohmio. ¿Ya? La corriente que viene por aquí es una corriente que vale 1,5 amperios. Fíjense. Entonces yo ya no dibujé ni ninguna de estas resistencias que estaban aquí, la de 2 kilo ohmios y la de 10 kilo ohmios, simplemente las desaparecí en mi circuito porque ya no es necesario dibujarlas. Me di cuenta que el V sub cero es el voltaje, aquí está, perdón, le estoy colocando mal un ratito. Déjeme ver un ratito. A ver, el V sub cero es el voltaje que yo tengo entre el voltaje que yo tengo entre los nodos A y B. Y los nodos A y B, el nodo A me queda ahí en la mitad entre la resistencia de 200 ohmios y la de 1 kilo ohmio. Y el nodo B me queda ahí en la conexión entre la resistencia de 300 ohmios y 300 ohmios, ¿no? En el lado izquierdo del circuito. Entonces, yo ya centro mis esfuerzos en encontrar este voltaje de aquí, que sería el voltaje que hay ahí, ¿no? En la conexión entre la resistencia de 200 ohmios y de 1 kilo ohmio, es el voltaje en el nodo A, y centro mis esfuerzos en calcular el voltaje también acá, P, ¿no? Que sería el voltaje que tenemos ahí donde se conectan las resistencias de 300 ohmios y 300 ohmios, ¿no? Por el lado izquierdo del circuito. ¿Ok? Y esos dos, el voltaje entre esos dos puntos es el voltaje AB. A ver, pongámosle aquí, hagámosle un grafiquito. El voltaje que hay desde aquí, este de aquí, el V sub cero. El voltaje que hay entre esos dos puntos es el voltaje V sub cero, que es el que me están pidiendo calcular. ¿Ya? Ese voltaje V sub cero, como vimos inicialmente, se calculaba con la fórmula de diferencia de voltaje, VA menos VB. Si yo entonces determino el voltaje en A, y determino el voltaje en B, puedo reemplazar aquí en esta ecuación y calcular el V sub cero. Bien, y eso voy a hacerlo a continuación. Voy a borrar porque ya no tengo espacio. Esto aquí debió haber quedado claro. Lo voy a borrar nomás. Bien, entonces yo quiero calcular BA y BB, ¿no? Eso es lo que quiero calcular ahorita, BA y BB. Entonces, voy a hacer esa cuestión, voy a hacer eso de ahí. A ver, para ayudar a calcular BA y BB, voy a hacer lo siguiente. Este, voy a reducir, voy a reducir este circuito de aquí, ¿no? Para calcular una resistencia equivalente total, con el fin de calcular el voltaje que hay entre este nodo y este nodo, ¿no? Pongámosles un nombre a esos nodos, son importantes. Ya, yo quiero calcular el voltaje que tengo a este nodo, llamémosle X, y al acá abajo llamémosle Y. Ya. Entonces yo quiero calcular el voltaje entre X y Y. Ese voltaje quiero calcular. Ya, el voltaje entre X y Y. ¿Ok? Eh, bien. Entonces voy a hacer eso, ¿no? Voy a calcular el voltaje entre X y Y. Vamos viendo cómo sería entonces ese voltaje. A ver, vamos viendo. Voy a hacer la simplificación de todo esto que está aquí en una sola resistencia. Todo esto de aquí, que me quede una sola resistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso? Estas dos están en serie, estas dos están en serie, puedo convertirlas en resistencia, una sola resistencia equivalente aquí y otra sola resistencia equivalente acá, y esas dos resistencias equivalentes me quedan en paralelo entre sí, ¿no? Y hay una resistencia equivalente aquí paralelo.
Entonces voy a hacer ese cálculo, ¿no? A esa resistencia total le voy a llamar resistencia que tengo entre Y y X, ¿no? Porque aquí veo el sentido de la corriente es importante, ¿no? Fíjense la corriente por dónde va entrando por y viene hacia acá, ¿no? Entonces, recuerden, la convención pasiva nos dice que los terminales positivos, ya de los elementos pasivos, son por donde ingresa la corriente. Y nosotros las ecuaciones que utilizamos siempre son considerando eso, ¿no? La convención pasiva. Entonces, si ustedes van a determinar una resistencia, ya, o van a hacer cálculos de voltaje, tienen que trabajar con la convención pasiva, ¿ya? Bueno, aquí yo preferiría entonces no llamarle voltaje XY, sino llamarle voltaje YX, ¿ya? Aquí le voy a poner YX. ¿Por qué? Por la convención pasiva. Miren, la corriente entra por acá arriba. Entonces, yo quiero calcular es el voltaje desde aquí hasta acá. Aquí va a estar el positivo y por acá abajo va a estar el negativo porque por aquí está entrando la corriente, ya a todo esto que está acá. Entonces, si yo calculo un voltaje con el análisis que voy a hacer ahorita, yo estaría calculando el voltaje entre Y y X, ya porque por acá arriba, por Y está entrando la corriente. Bien, entonces voy a calcular la resistencia que yo tengo entre Y y X, ¿ya? Calculemos esa resistencia, llamémosle a esa resistencia resistencia YX, resistencia YX, ¿a qué sería igual? Sería igual a, eso me quedaría 300 más 300, que multiplica a 1K más 200 ohmios y dividido para 300 más 300 más 1K más 200, ¿ya? Entonces la resistencia YX va a ser igual, veamos cuánto da eso, va a ser igual a, pongamos aquí, voy a hacer la operación matemática, sería 300 más 300 que multiplica a 1000 más 200 y eso lo divido para 300 más 300 más 1000 más 200. Eso me da 400 ohmios. La resistencia YX ha sido igual a 400 ohmios, ¿ya? Entonces, yo con eso, aplicando la ley de Ohm, ya tengo la resistencia entre Y y X. Voy a hacer aquí un dibujito rápido para ver cómo me va quedando el circuito. Aquí está la corriente de 1.5 ohmios. Y ahora tengo aquí una sola resistencia que se llama resistencia YX, ¿no? El punto de acá abajo se llama y el acá abajo se llama X. ¿Ya? Y la corriente viene así, ¿no? ¿Esa corriente cuánto vale? 1.5 amperios. Entonces yo puedo calcular el voltaje YX con la ley de Ohm. Voltaje YX va a ser igual a la corriente de 1.5 multiplicado por la resistencia YX que vale 400 ohmios. Entonces el voltaje YX va a ser igual a 1.5 por 400, eso me da 600, ¿no? Eso me daría pues 600 voltios. Ese es el voltaje que hay entre Y y X, 600 voltios. ¿Ya? Y entonces una vez que yo ya tengo ese voltaje entre Y y X, ¿ya? Entre Y y X, entonces yo puedo calcular el voltaje que hay entre este punto, ¿ya? Y este punto, y este punto, y este punto, ¿no? Puedo hacer eso. Ya puedo calcular el voltaje que hay entre este punto y este punto. Bueno, si defino la Tierra aquí abajo, ¿no? Aunque normalmente uno define la Tierra eh, en las fuentes, ya siempre suele definir la Tierra en las de voltaje en el terminal negativo, ¿no?
Para esta fuente, para este circuito, creo que sería conveniente definir la tierra como que yo estuviera acá, ¿no? Aquí sería mi tierra, ahí, ¿ya? Porque la corriente, como quien dice, entra a la fuente por ahí, ¿no? O sea, esta es el retorno de la corriente, por donde ha caído más el voltaje. Se supone que aquí tenemos cero de voltaje y se eleva nuevamente el voltaje en la fuente. Entonces la Tierra representa eso, ¿no? Un punto de voltaje ya prácticamente cero. Y cuando viene la fuente de nuevo, el voltaje se vuelve a elevar, o sea, y continúa, ¿no? La circulación de la corriente. O sea, entre comillas, es como que la energía vuelve a aparecer y nuevamente entra energía al circuito, ¿no? Al pasar por la fuente de voltaje. Ya, pero este punto es en donde el voltaje ya cayó. Vino por acá y en este punto ya toda la energía pues ya se entregó al circuito y aquí se vuelve a elevar la energía otra vez, ¿no? En la fuente. Entonces yo decido colocar acá mi tierra, ¿ya? He decidido colocar acá abajo mi tierra, ¿ya? Eh, entonces yo tengo en este momento yo quiero determinar el voltaje entre B y tierra, ¿no? Recuerden que el voltaje el BB es el voltaje entre B y tierra y el BA es el voltaje entre A y tierra, ¿ya? Eh, bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, este, bien, lo que nosotros tenemos aquí es lo siguiente. Yo tengo dos divisores de voltaje. Aquí yo tengo un divisor de voltaje y acá yo tengo otro divisor de voltaje. ¿Ya? Tengo dos divisores de voltaje, este de aquí y este de acá. ¿Ok? Entonces, el voltaje en B, de acuerdo a la ecuación de divisor de voltaje, ¿a qué era igual ese voltaje? El voltaje en B. Déjenme, voy aquí a tratar de hacer espacio. Estoy haciendo espacio. Entonces, vamos viendo el voltaje en B. El voltaje en B va a ser igual a, de acuerdo a la ley del divisor de voltaje, sería igual a 300. Esa es la resistencia que está aquí. La regla del divisor de voltaje me dice que es esta resistencia que está aquí. 300 dividido, dividido para la suma de las resistencias en esa rama, 300 más 300, multiplicado por el voltaje que hay en toda la rama, o sea, desde aquí hasta acá. ¿Y ese voltaje cómo se llama? Se llama voltaje YX. ¿Ya? ¿Y cuánto vale el voltaje YX? El voltaje YX lo calculé yo hace un momento, vale 600. ¿Ya? Vale 600. ¿Ok? Entonces, nosotros hagamos, hagamos el cálculo a continuación de eso. Veamos cuánto me da eso. Me daría, a ver, 13. Vamos, hagámoslo rapidito a mano, nomás sin calculadora. Aquí yo tengo 600 y 600. El BB me da 300 voltios. Eso es lo que me da. 300 voltios. El BA, que está en la otra rama, es la rama que está acá. Nosotros tenemos lo siguiente. Sería 200 dividido para 1000, que es un K, más 200. Y esto multiplicado por el voltaje entre Y y X, que es 600. Eso sería 1200. Esto de aquí se va con lo de acá. Me quedarían aquí, todo esto se me hace 2. Esos 2 se eliminan aquí con el 200 y me queda 100. Esto sería 100 voltios. ¿Ya? Entonces, el voltaje B ha sido 300 voltios y el voltaje A ha sido 100 voltios. ¿Ya? Y ahora, estos dos voltajes de aquí, yo los puedo ocupar en la ecuación de acá arriba para calcular el voltaje que tenemos entre A y B.
Aquí está el voltaje A, el voltaje AB, el voltaje A y el voltaje B. Entonces, a la larga, lo que me va a quedar es lo siguiente, ¿no? Lo que me va a quedar es lo siguiente. Sería B sub 0, que es lo que me están pidiendo. B sub 0 va a ser igual a B A B. Y esto es el BA. ¿Cuánto vale el BA? Vale 100 voltios. El BB vale 300 voltios menos 300. Por lo tanto, aquí lo que me queda es que el B sub 0, o sea, el voltaje A entre A y B, déjame borrar esto para tener un poquito más de espacio, me quedé casi sin espacio aquí, me va a quedar que el B sub 0 va a ser igual a menos 200 voltios, menos 200 voltios. Eso es lo que, ese sería el resultado, ¿no? El B sub 0 me está quedando menos 200 voltios, ¿ya? Ese es el resultado entonces que nosotros obtenemos. El voltaje entre A y B, el voltaje entre este punto y este punto, va a ser de menos 200 voltios. ¿Ya? Eso es lo que queda. Un voltaje negativo, cuando ustedes vean un voltaje negativo, eh, que lo han calculado con una ecuación que sirve para caídas de voltaje, como esta, lo que les está diciendo a ustedes es que no es una caída de voltaje lo que se ha determinado, sino es una elevación de voltaje, ¿no? O sea, esta ecuación les va a dar positivo siempre y cuando lo que hayan calculado es una caída de voltaje. Pero si esta ecuación que sirve para caídas de voltaje les da negativo, la ecuación lo que les está diciendo a ustedes es que no era una caída, sino más bien una elevación de voltaje, ¿no? Un punto en donde, o dos puntos de referencia en donde se los puede ver como que el voltaje más bien se está elevando en lugar de caerse, ¿ok? Entre esos dos puntos de referencia. Bien, entonces ese ha sido el resultado. Nos da menos 220, menos 200 voltios, perdón. Ese es el resultado final. Ok, con eso podemos dar por concluida esta clase. Muchas gracias.